Entonces, antes de continuar con las catequesis, ¿no? O sea, con los temas de las catequesis, que ya la próxima semana, Dios mediante, entraríamos ya en el tema número 12, Jesucristo, el Hijo único de Dios, ¿no? Ahí entraríamos ya la próxima semana, pero esta semana todavía, antes de eso, quisiera revisar con ustedes algunos aspectos generales, ¿no? De todo este proceso que estamos siguiendo en la arquidiócesis, esta renovación de nuestra pastoral de sacramento de iniciación cristiana, en concreto el sacramento de la confirmación. Como les decía, lo repito para los hermanos que son nuevos, los antiguos ya me lo han escuchado decir varias veces, o sea, el problema fundamental que hay a nivel mundial con las catequesis de confirmación es que no logran el cometido, la finalidad de las catequesis de confirmación. Como habíamos dicho ya anteriormente, los sacramentos de iniciación cristiana, que son bautismo, Eucaristía y confirmación, ¿no es cierto?, tienen una finalidad, que es insertar, ¿no es cierto?, al catequizando en la iglesia, ¿no? Insertar catequizando en la iglesia. Esa es la finalidad. Y al decir insertarlo, implica la vida, su vida como cristiano, iniciarlo en la vida cristiana, pero también insertarlo en la misión de la iglesia. Y esto es fundamental, en la misión de la iglesia. ¿Ok? Y esto es fundamental. ¿Por qué? Como les decía ya antes, ¿no?, la iglesia no existe para sí misma. Esto es un tema fundamental. La iglesia existe para evangelizar. Dios no ha fundado la iglesia en función de la misma iglesia. Dice el Vaticano II, la Lumen Gentium del Vaticano II, dice, en el número 8, si no me equivoco, Lumen Gentium 8, lo verifican ustedes, dice así, dice que así como la segunda persona de la Trinidad, o sea, el Verbo, se hizo de un cuerpo en el seno de la Virgen María, se hizo de un cuerpo para cumplir la misión que su Padre le había encomendado, de esa misma manera, desde el momento en que Él ha ascendido al cielo, para poder continuar su misión, se ha hecho de otro cuerpo, que es la iglesia. Otro cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es, en el diseño de Dios, es el cuerpo visible de Jesucristo resucitado. Esto es la iglesia, el cuerpo visible de Jesucristo resucitado. Y decíamos también, todo esto estoy recapitulando, ¿no es cierto?, que como dice San Pablo, Cristo y la iglesia no son dos, sino que son una sola carne. Ya no son dos, dice San Pablo, refiriéndose al Génesis. ¿Se acuerdan de esto, no? Gran misterio es esto, dice San Pablo, y cita el Génesis. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y yo lo digo, dice Pablo, de Cristo y de la iglesia. Y esto es palabra de Dios. Cristo y la iglesia, entonces, Cristo y la iglesia no somos dos, sino que somos una sola carne. Una sola carne. Porque Cristo se ha querido unir indefectiblemente a su iglesia. A esta iglesia de Cristo, que dice también la Lumen Gentium, subsiste hasta nuestros días en la iglesia católica, con sus luces y con sus sombras. Con las luces que vienen de Dios, las luces que vienen de Jesucristo, que es la luz del mundo, y sus sombras que vienen de nosotros los miembros que somos pecadores. Que somos pecadores, pero somos una sola carne.
Y esta sola carne es, por eso San Agustín llama el Cristo total, el Christus totus, el Cristo total. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Pero esto, repito, no lo ha diseñado Dios en función de la misma iglesia, para que nos volvamos autorreferenciales, como el Papa Francisco tanto nos denuncia. No para que seamos parroquias, grupos, movimientos, comunidades autorreferenciales mirándonos unos a otros el ombligo. No para esto. La iglesia no existe para esto. La iglesia Jesucristo la ha fundado para evangelizar, es decir, esta es la misión de la iglesia. La razón de ser de la iglesia es evangelizar. ¿Y en qué consiste evangelizar? Evangelizar consiste en llevar al hombre al encuentro de Jesucristo. Esta es la misión de la iglesia. Llevar al hombre al encuentro de Jesucristo, ¿para qué? Para que el hombre, en su libertad, esto es muy importante, sin chantajes, sin presiones psicológicas ni sentimentales por parte nuestra, sino que en uso de su libertad decida, libremente, si desea adherirse a Jesucristo o no. Nosotros no podemos violentar la conciencia de la gente, ni siquiera de los jóvenes, que es muy fácil violentarla a través de presiones psicológicas y a través de presiones sentimentales. Es muy fácil. Eso es un pecado, porque atenta contra la libertad de conciencia, que es un derecho fundamental que Dios ha dado a cada ser humano en respeto a la dignidad que el mismo Dios le ha concedido al momento de crearlo. En esto tenemos que ser sumamente delicados. Pero bueno, el tema central al que me quiero referir es esto, que la iglesia entonces existe para evangelizar, y evangelizar consiste en llevar al hombre al encuentro de Jesucristo, para que él en su libertad pueda decidir si seguirlo o no seguirlo. Entonces, ¿en qué consiste esa? Por eso, ¿cómo se realiza cómo se llama esta respuesta? Esta respuesta se llama, les decía, el acto de fe. El acto de fe. ¿Ok? ¿En qué consiste el acto de fe? El acto de fe es el acto por el cual una persona libremente decide, escuchen bien, adherirse, uno, a la persona de Jesucristo, ¿me están siguiendo? Y dos, a todo lo que Él nos ha revelado. ¿Me entienden? O sea, adherirse a la persona, pero también adherirse a su doctrina, incluidos los mandamientos. Es esta doble adhesión. Yo me adhiero a Jesucristo, y porque me fío de Jesucristo, me adhiero a todo lo que Él nos ha revelado y que llega hasta mí a través de la iglesia. A través de la iglesia. Por eso en el símbolo de la fe, en el credo, decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿verdad? Creo en Jesucristo, su único Hijo, ¿verdad? Creo en el Espíritu Santo, y ¿qué más? La Santa Iglesia Católica. La Santa Iglesia Católica, que es una obra de Dios a través del Espíritu Santo, como lo veremos más adelante, y es la que ha recibido de Jesucristo, a través de los apóstoles, todo el contenido, la plenitud de la revelación. Dios se ha revelado plenamente en Jesucristo. De muchas maneras, dice el Vaticano II, Dios habló a los hombres desde tiempos antiguos a través de los profetas. Pero llegada la plenitud de los tiempos, se ha revelado plenamente en Jesucristo la palabra eterna del Padre, en quien Dios ya nos ha dicho todo lo que nos tiene que decir. Todo lo que nos tiene que decir nos lo ha dicho en Jesucristo. Y Jesucristo, este contenido, que es el contenido de la fe, se lo ha entregado a los apóstoles. Y por imposición de manos y oración consacratoria, los apóstoles se los han ido transmitiendo a sus sucesores, los obispos, de generación en generación hasta nuestros días.
Y los obispos, esto lo veremos también más adelante, nos lo transmiten a través del magisterio. A través del magisterio. Sea el magisterio ordinario, que es el que hacemos desde el Papa a nivel de Iglesia Universal y cada obispo en su diócesis, o también como miembro del colegio, hasta el magisterio extraordinario, por ejemplo, de los concilios, etcétera, etcétera. Pero bueno, a lo que voy es, la Iglesia entonces tiene este depósito de la fe y es la que lo transmite a la siguiente generación, en el caso nuestro, a través de las catequesis de confirmación. Muy importante para que se haga el acto de fe entonces, son dos cosas. Primero, que el catequizando, vamos a hablar de estos chicos adolescentes, que estos chicos, estos jóvenes, se encuentren con Jesucristo. Porque, como recordábamos la vez pasada, y está también en el folletito, y ya lo han leído seguramente, como dice el Papa Benedicto XVI, y la verdad que ya está desde antes en documentos de la Iglesia, no se comienza a ser cristiano por adherirse a una doctrina, ni por adherirse a un sistema moral, a unos mandamientos, sino que se comienza a ser cristiano, solo se puede comenzar a ser cristiano a través de un acontecimiento. Y ese acontecimiento consiste, explica Benedicto XVI, está la cita en su folleto, en un encuentro personal con una persona, con Jesucristo resucitado. Es en este encuentro, y esto es lo fundamental en las catequesis de confirmación, que ustedes puedan llevar a estos chicos al encuentro con Jesucristo, que puedan tener un encuentro personal con Jesucristo resucitado. Es una cosa impresionante. Dice el Papa Benedicto XVI, y cualquiera de nosotros seguramente puede dar testimonio de esto, porque este encuentro te transforma la vida. Este es el punto. No te transforma la vida unos mandamientos. Eso no te transforma la vida, eso te exige. Los mandamientos sin fe son una carga pesada, son una ley que, dice San Pablo, mata. La ley, dice San Pablo, mata. Cuando la ley está sola, cuando no hay fe, cuando no hay encuentro. La fe es el fruto de un encuentro personal con Jesucristo. Si no hay un encuentro personal con Jesucristo, puede haber un asentimiento religioso, puede haber un sentimiento religioso, puede haber un compromiso humano, puede haber todo el esfuerzo que quieras, pero no hay fe. No hay fe. Y si no hay fe, escúcheme bien, no hay salvación, no hay justificación. Concilio de Trento, no hay justificación. Es el acto de fe el único capaz, fíjense ustedes, el acto de fe es el único capaz de transformar lo profundo del ser del hombre. Trento lo explica muy bien. Te transforma. Eso se llama la justificación. ¿Sabes lo que es la justificación? Es esta acción de Dios que transforma un corazón, lo profundo del ser. Cuando digo corazón me refiero al ser. Transforma lo profundo del ser de pecador en justo. Eso por eso se llama justificación. No te transforma los actos externos. No. Te transforma lo profundo del ser. Pasó lo viejo, dice San Pablo, todo es nuevo. Este es el fruto del encuentro con Jesucristo. Cuando uno se encuentra con Jesucristo, entonces, y hace este acto de fe en su libertad, porque en su libertad también lo puede rechazar. Acuérdense de eso, ¿no? O sea, el primero que se ha encontrado con Dios es el demonio, y lo ha rechazado, ¿no? Lo ha rechazado por la soberbia y por el orgullo, ¿no? Y después de él, muchos ángeles, y después de ellos, muchos seres humanos, hasta nuestros días, han tenido un encuentro con Jesucristo, pero no les interesa, no quieren optar por Él. Y esto es parte de lo que se llama el libre albedrío, que nosotros no podemos atentar contra Él porque es Dios el que ha creado así al hombre. Pero por lo general, digamos así, cuando uno tiene un encuentro con Jesucristo, este encuentro, cuando es un encuentro real, o sea, te enamora tanto encontrarte con Jesucristo, que es el amor de Dios encarnado, encontrarte con Dios, que te transforma totalmente por dentro. No es que te esfuerces por no pecar, les contaba lo de San Juan Crisóstomo, ¿no? No es que te esfuerces por no pecar, acuérdense lo que les contaba la última vez que nos vimos, ¿no?
O sea, ¿cuántas veces les voy a decir, decía San Juan Crisóstomo a sus catecúmenos que se preparaban para el bautismo, adultos de su época, del siglo II, cuántas veces les voy a decir que no los bautizaré hasta que no los vea hacer la virtud sin esfuerzo? Eso es el cristianismo. El cristiano es uno que hace la virtud sin esfuerzo, no se esfuerza, es lo que le brota del corazón. Es lo que le brota del corazón. Si te pega en una mejilla, no es que te provoque meterle un trompón, pero como eres cristiano dices, no, me voy a esforzar para poner la otra. Y después le metas la mano en tu corazón. No, es que te brota poner la otra mejilla. Brota de dentro. Te pueden insultar, te pueden perseguir, te pueden no sé qué. Y de dentro no te brota rencor, no te brota el mal, no te brota el ojo por ojo, diente por diente. Te brota el perdón, te brota la misericordia. Pero no porque te esfuerces, es un fruto. Es un fruto, es igual que un árbol. Yo nunca he visto un árbol esforzarse para dar fruto. ¿Usted ha visto? O da o no da. Si da, da. Si no da, no da. Es lo mismo. Es lo de la higuera que está en el Evangelio y todo eso es así. Es así. Por eso Jesucristo quiere tumbarse la higuera, ¿no? ¿Y qué le dicen los apóstoles? Maestro, déjanos abonarla un tiempito. Se refiere a eso. Déjanos seguir predicando, a ver si se convierten estos hermanos en algún fruto. A eso está referida esa perícopa del Evangelio. Muy bien. Entonces, esto es fundamental. Cuando uno se encuentra con Jesucristo, entonces queda tan, digamos así, impactado, ¿no?, de este encuentro personal, que es una cosa impresionante, que solamente lo puede entender el que lo ha vivido. Y entonces se da esta conversión, que es esta adhesión, el acto de fe. Y por ese acto de fe, a través del cual yo me abandono totalmente a Dios, eso es lo que hace posible que el Espíritu Santo, que Dios, transforme lo profundo de mi ser, de pecador en justo. De modo tal que poco a poco, esto es un proceso, no es magia, esto es un proceso, de modo tal que poco a poco mis gustos empiezan a cambiar, empiezan a cambiar. Y si antes te gustaba el dinero, te deja de gustar el dinero. Y si antes te gustaba la pornografía, te deja de gustar la pornografía. Ya no te provoca estar buscando dinero como loco. Ya no te provoca estar metiéndote en internet. Ya no te provoca estar haciendo cochinadas con tu enamorado o con tu enamorada. Ya no te provoca rebelarte contra tus padres. Ya no te provoca plagiar en los exámenes, te provoca estudiar. Sí, es así. Porque eso es la virtud. ¿No? ¿Entiendes? Pero no es un tema de esfuerzo, de un mero esfuerzo humano. Es que tu corazón, lo profundo de tu ser, ha cambiado. Y ya te provoca ir a la misa. No es que vas por cumplir. Juan Pablo II lo explicaba tan bien en su encíclica sobre la Eucaristía. La misa dominical no es un precepto al que yo voy porque si no voy cometo pecado mortal y si me muero me voy al infierno. Eso es estúpido. Eso no es un cristiano el que va a la misa para no irte al infierno. Eso es estar bajo la ley. Y la ley sin duda mata, no transforma. La ley no transforma. La ley no transforma. Entonces decía, esto es fundamental. Y para que ustedes puedan llevar a los chicos a un encuentro con Jesucristo, los primeros que se tienen que encontrar con Jesucristo son ustedes. ¿No es cierto? Claro. El primero eres tú, el que necesitas encontrarte con Jesucristo. No solamente haberte encontrado una vez, sino encontrarte constantemente con Jesucristo. Porque si no, ¿cómo los vas a guiar? Ya dice Jesucristo en el Evangelio, ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? No, porque los dos terminan cayendo ¿dónde? En el hoyo. En el hoyo, si tú no tienes un encuentro personal permanente con Jesucristo, entonces al final, ¿sabes qué? No sabes dónde estás llevando a los chicos. Puedes seguir un programa, puedes tener muy buena voluntad, ser estupendo, cariñoso, tierno, todo lo que tú quieras. Pero no sabes a dónde estás yendo, porque no tienes idea. No tienes idea dónde está Jesucristo, porque no te has encontrado con Él, no sabes quién es. El otro día les ponía este ejemplo, ¿no? Le preguntaba a alguna hermana por aquí cómo se llamaba. Yo, muy bien, más o menos nos conocemos, algunas veces nos hemos visto, conozco a varias de ustedes, pero si no sé dónde viven, no los puedo llevar al encuentro, ¿no es cierto? Me siguen, ¿no?
Por eso es tan importante. Por eso, cuando empieza el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, que es los primeros que siguen a Jesucristo, fíjense ustedes, conocen el episodio, ¿no? Juan el Bautista, que está predicando, etcétera, etcétera, y habían 2 jóvenes con él, todo eso se los he contado la vez pasada. Y de pronto pasa Jesucristo y Juan el Bautista los señala, este es el Cordero de Dios. Y estos 2 chicos jóvenes, uno tendría 16 años por ahí, otro un poquito más, la edad de ustedes, siguen a este Jesús. Y cuando Jesús se da cuenta que lo están siguiendo y voltea y le pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué me siguen? Está en el desierto, ¿no? Jesucristo no se había revelado. ¿Por qué me siguen? ¿Qué pasa? ¿Qué buscan? Y él le pregunta, maestro, ¿dónde vives? Esto es fundamental. Maestro, ¿dónde vives? Y dice Juan, está en el capítulo 2, que él les dijo, vengan y lo verán. Y se fueron con él y se quedaron con él aquel día. Y al día siguiente salieron corriendo a contarle a sus hermanos. Andrés, uno de ellos, donde su hermano Pedro, y Juan, el otro, donde su hermano Santiago. Y juntos donde Natanael. Pero primero estuvieron con Jesús y se enteraron de dónde vivía. Después se lo contaron a los otros y los llevaron al encuentro de Jesús. ¿Se dan cuenta? Todo esto es así como se funda la iglesia y es así como la iglesia perdura de generación en generación. Primero, encontrarme con Jesucristo, saber dónde está Jesucristo para poder llevar a los otros al encuentro con Él. ¿Y dónde está Jesucristo? Decíamos, Jesucristo está de modo privilegiado, ¿no es cierto? Está presente en los sacramentos, ¿ok? Son los canales privilegiados de la gracia, los lugares donde Dios actúa de un modo privilegiado, transmitiéndonos su vida divina. Pero los sacramentos, para que sean eficaces en quien participe en el sacramento, porque el sacramento por sí solo tiene una eficacia, pero para ser eficaz en quien participe en el sacramento, hace falta la fe del participante. La fe. O sea, yo puedo llevar a una persona a la misa, y de hecho algunas personas van por compromiso a la misa porque se casa un pariente, etcétera. Yo tengo amigos que no son católicos y que han estado, por ejemplo, que van a la misa de Navidad porque son mis amigos y quieren ir a la misa y no son católicos, pero van porque quieren ir, no sé por qué quieran ir, pero van, pues, ¿no? Pero claro, no tienen fe, no son católicos, no les interesa ser católicos, pero quieren ir a la misa, pues, ¿no? Entonces, naturalmente, la eficacia del sacramento en esa persona no actúa igual que como puede actuar en el resto de la gente que va con fe a celebrar la misa. Y esto se nota muy fácil. ¿Cuánta gente va a misa todos los domingos y su vida no cambia? ¿Cuántas personas van a misa todos los domingos y vuelven a su casa y no hacen más que hablar mal de los demás? Criticando a la suegra, a la nuera, a todo el mundo. Al marido, a la mujer, jorobando la vida a todo el mundo. Hace años, yo quise invitar a una pareja, amigos míos, a la iglesia. Estaban alejados de la iglesia, yo había vuelto a la iglesia, les tenía mucho cariño, así que me fui con toda la fuerza del neófito, del recién convertido, ¿no? Eran mis patas, ¿no? Éramos muchachos y los quería traer a la iglesia. Entonces le fui, le hablé, y la chica, la esposa, jóvenes, ¿no? Me dice, mira, me alegro que estés contento, pero yo a la iglesia no voy. ¿Y sabes por qué? Dice, porque mi suegra, la mamá de su marido que estaba ahí, él, mi suegra, va a misa todos los días, comulga hostias, pero vomita demonios. Porque no hace más que volverme loca, siempre criticándome, siempre juzgándome, siempre quejándose. Fíjense qué feo, falta de testimonio. ¿Se dan cuenta? Falta de testimonio. Pero normalmente, eso no es lo normal, no debería ser lo normal. Muy bien, entonces les decía, pero esto es tan importante, los sacramentos. Pero los sacramentos, ¿no? Les decía, presuponen, para poder ser eficaces en nosotros, presuponen la fe. Y la fe, dice San Pablo, viene por el oído, ex auditu, por el oído. Por eso es tan importante predicar, dice San Pablo, ¿cómo se van a convertir si no creen?
¿Y cómo van a creer si nadie les predica? ¿Y cómo van a predicar si nadie los envía? Por eso ustedes están aquí para que yo los envíe, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero es muy importante. Entonces, primer paso, la predicación. Y la predicación, porque hay una presencia de Dios en la palabra. Por eso es muy importante la palabra de Dios predicada. Primero que nada, predicada. Por eso es tan importante, porque es ahí donde tienes el primer encuentro con Jesucristo, en la predicación. Por eso es importante que ustedes vengan también a estas catequesis, ¿no es cierto? Porque no es solamente un tema de metodología, no. Es porque a través de la predicación, también Dios, si ustedes vienen con el oído abierto, no vienen aquí para marcar esta tarjeta, porque si no luego el obispo manda al párroco una amonestación. No vienen por ley, sino porque vienen, porque quieren escuchar la palabra de Dios, la predicación. Entonces ya eso es un primer ayuda para encontrarte con Jesucristo, porque Jesucristo aparece a través de la predicación de la iglesia. El amor de Dios se hace presente a través de la predicación de la iglesia, se hace presente aquí en esta noche. ¿Quién lo experimenta? El que tiene el oído abierto y el corazón abierto. El que viene con el oído abierto y con el corazón abierto experimenta algo. Porque ya les contaba la vez pasada, el Espíritu Santo, decían los padres de la iglesia, la palabra de Dios es el esperma, la predicación es el esperma del Espíritu Santo. O sea, a través de la predicación, impresionante, el Espíritu Santo te mete la palabra por el oído. Les contaba eso, ¿se acuerdan el otro día? Y esa palabra por ti acogida entra a tu corazón y fecunda tu corazón. Y hace que surja en ti un hombre nuevo, una mujer nueva, que es una cosa impresionante, es una belleza. La belleza de ser cristiano, como decía Benedicto XVI, ser cristiano es una belleza, es el arte de saber vivir, decía San Juan Pablo II, el arte de saber disfrutar realmente de la vida. Entonces les decía, encuentro con Jesucristo, ¿dónde? Uno, en la palabra de Dios. Primero la predicación, que te da luego la clave hermenéutica para poder encontrarte con Jesucristo a través de la lección divina, es decir, el diálogo orante con Dios a través de las Sagradas Escrituras. Si tú no tienes la clave hermenéutica, que te la vamos a dar en estas catequesis también, de la palabra de Dios no entiendes ni michi, no entiendes nada. Por eso hemos querido comenzar por el Antiguo Testamento, porque ya decía San Agustín que lo que en el Antiguo Testamento está latente, subyacente, en el Nuevo Testamento está patente. No se puede entender el Evangelio, los Evangelios, a Jesucristo no lo puedes entender si no conoces al pueblo de Israel, porque Jesucristo era un judío y Jesucristo hablaba a los judíos, también a los paganos, pero sobre todo a los judíos. Y no puedes entender, no se entiende la Pascua, no se entiende la última cena si no entiendes la Pascua de los judíos. No entiendes el sacramento de la reconciliación si no entiendes el Yom Kippur de los judíos. No entiendes el bautismo si no entiendes la mishvá de los judíos. No se entiende nada. Y de hecho, fíjense ustedes hasta qué punto se puede llegar que hay mucha gente, ¿no?, que contrapone al Dios del Antiguo Testamento con el Dios de Jesucristo, cuando es el mismo. Cuando es el mismo, y te hablan de Jesucristo, que por supuesto perdonad adúltera y todo, pero se olvidan de Dios, que al pueblo de Israel lo llevó al exilio, como ustedes ya saben, porque Dios es un padre que ama a su hijo y que lo corrige. Porque lo importante no es que Israel no sufra, lo importante es que Israel no se condene. ¿Entiende? Entonces dicen que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios de Jesucristo. Absurdo, totalmente absurdo. Dios es amor, claro que es amor, y justamente porque es amor, no es un imbécil, no es un sentimental, no es un amasijo de afectivismo. No, es amor, y el amor va siempre de la mano con la verdad y con la justicia. Y por eso Dios es amor, es verdad y es justicia al mismo tiempo. Y por eso Dios te tendrá que corregir en la historia. Y mucha gente, Dios, a través, dice la Escritura, a través de lazos humanos, corrigiéndolos en la historia, los quiere atraer hacia Él y uno no se entera y piensa que es casualidad, que es mala suerte, que es el destino, y no se entera. Y Dios te está hablando a través, a ti,
no a los de afuera, a ti a través de tu historia, y tú no te enteras por qué estés enfermado, no te enteras por qué tu enamorado te ha dejado, no te enteras por qué estás sin trabajo, no te enteras de nada. Todo crees que Dios no tiene nada que ver en esto. Y Dios tiene que ver en todo, lo dice Jesucristo. Ni un solo cabello se cae de tu cabeza sin que Dios lo permita. Y dice San Pablo, y Dios todo lo permite para el bien de los que ama. ¿Y a quién ama Dios? A ti, pues huevo frito, a ti. Y entonces te permite todo eso para tu bien, pero si tú no te enteras, si piensas que estás sin trabajo porque tu jefe ha sido injusto y te ha echado y no pasas de ahí, que se llama la causa segunda, y no vas a la causa primera, que es Dios, no te cuestionas. ¿Qué te quiere decir Dios con este acontecimiento que te has quedado sin trabajo? ¿Qué te quiere decir Dios con este acontecimiento que tienes 35 años y todavía ni te casas, ni te embarcas, ni de tu casa te apartas? Y eres un arrimado. ¿Qué te quiere decir Dios? ¿Qué te quiere decir Dios que has salido embarazada del tercero o el cuarto hijo? ¿Qué te quiere decir Dios? Es muy importante este diálogo con Dios, pero se requiere la clave hermenéutica, que te la da la predicación. Por eso estos encuentros son muy importantes, no solamente para el servicio que ustedes brindan, que es enorme, sino para ti mismo. O sea, si tú sigues viendo estos encuentros, ya verás como poco a poco, si tú te fías de la iglesia, te dejas llevar por la iglesia, te conviertes a Dios, etcétera, etcétera, vas poniendo en práctica todo lo que vamos a ir viendo, ya vas a ver cómo tu vida va a ser totalmente transformada. Y vas a empezar a experimentar el cielo en la tierra, hermanos, porque esto es el cristianismo. El cielo comienza en este mundo, el reino de los cielos ha llegado ya, dice Jesucristo, ha llegado ya. El reino de los cielos no comienza después que te mueras hecho un imbécil, después de haberte aguantado toda tu vida. No es eso, el reino de los cielos comienza aquí, en este mundo. Yo para esto he venido, para que tengan vida y vida eterna, vida en abundancia, una vida que comienza aquí y que no se acaba, que ya va hacia toda la eternidad, que tus días son un día. No es ¿cómo se llama? Este eterno retorno cíclico de las religiones precristianas, hermanos, que es un solo día. Vivimos en un solo día, porque el cristiano vive en el octavo día, vive en la escatología, una cosa impresionante. Esto es el cristianismo. El problema, ¿cuál es? Les decía que en países sociológicamente católicos como los nuestros, como el Perú, esto se ha perdido de vista. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bautizado. Menos mal ahora cada vez menos. Todo el mundo se dice católico, menos mal ahora cada vez menos. ¿Por qué digo menos mal? Porque antes todo el mundo se decía católico, pero vivían como paganos. Y entonces tú nacías en una familia pagana, pero bautizada, y veías en tu casa paganos bautizados, y creías que eso era el cristianismo. Y tu vecina, y tu abuela, y tu tía, todos se decían católicos, y todos iban a misa, y todos iban a las procesiones, y todos le prendían velitas a la Virgen. Pero luego, ¿qué hacían? Después de la procesión se emborrachaban, si es que no se emborrachaban ya antes, ¿no? Las fiestas patronales, ¿entienden? Las vísperas, una borrachera impresionante. Hasta hoy día en muchas parroquias, he dicho yo, los párrocos eso lo tienen que ir cortando, porque eso no es cristiano. ¿Cómo puede ser posible emborracharse hasta tuétano para celebrar a la Virgen de los abstemios? No puede ser. No puede ser esto, ¿no es cierto? Y al día siguiente todos zampados, y al costado del altar el cajón de chelas. No, pues. Pero claro, el problema en países como el nuestro es que ha habido esta confusión, hermanos. Entonces se piensa que todo eso es, que el cristianismo es eso, hacer lo que se puede y también hacer lo que no se puede. Y no nos hemos encontrado con personas que tengan vida eterna. Uno que tiene vida eterna no se emborracha. Uno que tiene vida eterna no le saca la vuelta a su mujer. Uno que tiene vida eterna no usa preservativos en las relaciones íntimas matrimoniales, no se cierra la vida. Uno que tiene vida eterna no hace trampa en el trabajo, etcétera, etcétera, no copia en los exámenes. Claro, ¿entiende? No está en las discotecas sobándose entre unos imbéciles unos a otros. El problema es eso, que esto, como no hemos visto cristianos, no hemos visto gente, no hemos tocado esta vida eterna, entonces casi por mímesis
Y sí, claro, queremos ser mejores. Esto yo naturalmente lo comprendo y lo aprecio en todos ustedes y en muchísima gente más, ¿no? Chicos que reaccionan, jóvenes que se dan cuenta que esto no puede ser el cristianismo. Chicos que me escriben, que me cuentan cosas, catequistas como ustedes, jóvenes, centinelas u otros, que tienen relación conmigo mucho por mí, lo que sea, y me van contando cosas que ven, cosas de otro catequista, o cosas de la parroquia, o cosas de su vida, de no sé quién, y se dan cuenta, esto no puede estar bien, esto no puede ser cristiano, no puede ser cristiano naturalmente. Y entonces gracias a Dios, tenemos todo este proceso de renovación en nuestra iglesia. Por eso es fundamental también que ustedes lo tengan claro, ¿no es cierto? Un catequista no puede enamorar con una chica que está recibiendo catequesis. No puede enamorar. Si quiere enamorarla, tiene que dejar de ser catequista. No puede ser su enamorada. No pueden tener, salvo que sea ya tu enamorada de antes y que no esté confirmada, ¿no es cierto? Y que tú la animes a que se confirme porque la quieres y porque quieres que sea cristiana. Eso es distinto, que tu enamorada venga a la catequesis. Pero que no puedes. ¿Saben por qué? En primer lugar, porque no hay paridad. Porque un catequista tiene una autoridad. Hay una especie de superioridad sobre el catequizando. ¿Me entienden? Y por eso, problemas graves, horrible hablar de estas cosas. Por el tema de la pedofilia en la iglesia, que gracias a Dios no es la magnitud que nos quieren hacer creer, pero aunque sea un solo caso es horrible, que lo tenemos siempre que rechazar. ¿Qué dice el Papa? El Papa dice, aquí no tenemos solamente una violación sexual, aquí tenemos un abuso sexual, un abuso de poder. Es un abuso de poder, porque el sacerdote sobre el adolescente o el niño tiene un poder espiritual. Tiene un poder espiritual y está abusando de ese poder. Y lo mismo el catequista. El catequista tiene un poder espiritual sobre su catequizando, que no está en paridad de situación. Por eso es muy importante a los catequizandos, no con los catequizandos. Tú eres su catequista, no eres su pata. Cuidado, no eres su pata. No eres del grupo, que le da la catequesis y les digo por qué hemos tenido casos, se los contaba el año pasado. Hemos tenido que desarmar todo un equipo de catequistas porque había un catequista que le vendía marihuana a los catequizandos. No me vengan, pues, ¿no? ¿Me entiendes? No puede ser, ¿no? O que un catequista, perdóneme la palabra, le meta mano a un niño, pues. ¿Me entienden? No puede ser, pues, ¿no? Eso se llama abuso. Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, decíamos muy bien, entonces los encuentros con Jesucristo, la palabra, fundamental, primero a través de la predicación, luego a través de la lección divina, tu encuentro íntimo con Jesucristo, este diálogo orante a través de la Escritura, pero necesitas tener la clave hermenéutica, si no lo interpretas totalmente mal y lo tomas todo como un moralismo fatal que te destruye. Y tercero, presencia en la palabra, en los sacramentos, presencia en la comunidad eclesial. Por eso es importante que los chicos, fíjense ustedes, primero, predicación. Segundo, llevarlos a los sacramentos. Por eso los sacramentos están en la segunda parte de las catequesis. Decíamos, la vez pasada, les leí unas palabras del Papa en un mensaje a un encuentro mundial de catequistas del año pasado, en septiembre del año pasado, que dice esto. Dice, cuidado con caer en la tentación de trastocar el orden en que se debe formar a los catequizandos. Cuidado con caer en la tentación de caer en el orden. El orden debe ser el del catecismo. El del catecismo. Primero, historia de salvación, contenidos del credo. Segundo, sacramentos. Tercero, la moral. Y cuarto, la oración. Ese es el orden. Y lo digo porque todavía hay algunas parroquias o colegios que me están trastocando el orden. El orden del catecismo es el orden de nuestro programa. Es el orden de nuestro programa. Es exactamente igual al orden del catecismo. Y esto es muy importante seguirlo, porque no puedes llevar a los chicos a los mandamientos si primero no les transmites toda la historia de la salvación y no le das la gracia del sacramento. Porque si lo llevas a los mandamientos sin la gracia del sacramento, entonces estás tratando de poner el techo sin haber puesto las columnas. Y ese techo no se sostiene.
porque haces de la moral un moralismo. Y eso son de las cosas más graves que puede pasar en la iglesia. De lo peor, la forma más fácil de destruir a un ser humano es transmitiéndole moralismos. Lo destruyes totalmente. Cuando son jóvenes, no, porque el joven tiene una capacidad de esfuerzo, no sé si ahora tanto como antes, pero hasta hace no mucho, probablemente ahora también muchos jóvenes les gustan las metas. Hay un montón de sitios libres por ahí, ¿eh? Las metas altas, le puedes sacar, tú puedes, tú vas a transformar el mundo. Nosotros somos el mejor grupo que existe en toda la diócesis, en toda la iglesia universal. Nosotros somos los Mesías. Ya verán, Dios cuenta contigo y tú con no sé quién y no sé qué tanta estupidez. Y los chicos se la tragan toda. Les hace creer que son Superman, ¿entiendes? Pero en cuanto cumplen 18, 19 años y se le cruza la kriptonita por ahí moviéndole el trasero, se les va toda la moral. Y los has destruido totalmente con la kriptonita. Es así, porque la moral sin fe, decía el Papa Benedicto XVI, la moral sin un fundamento objetivo trascendente que se llama Dios en tu corazón no subsiste, cae. Benedicto XVI es un gran sabio, para mí el mejor teólogo del siglo XX y de lo que va del XXI, el mejor. Yo creo que teólogos de la talla de Benedicto XVI no surgían desde la escolástica. O sea, es súper. Y han habido buenos teólogos del siglo XX, pero la talla de Benedicto XVI, para mí, lo supera a todos los grandes teólogos que hemos tenido, gracias a Dios, en el siglo XX. Muy bien, entonces, palabra, sacramentos, y luego de ahí, encuentro con Dios. Por eso es importante la visita al Santísimo, otro problema que tenemos. En los programas que ustedes nos presentan, o que nos presentan sus párrocos, o los directores de los colegios, capellanes, como sea, vemos que no tienen visitas al Santísimo, o que tienen una o dos. Y es muy importante, a partir del segundo año, no antes, sino después, no sé si el primero o segundo, según como vean en el programa, después de haber dado la catequesis sobre la visita al Santísimo Sacramento, que está en el sacramento de la Eucaristía. Hay una catequesis sobre el culto eucarístico fuera de la misa, concretamente la visita. Recién de haberles explicado el sentido, el por qué, cómo se hace, recién ahí empezar a llevarlos, pero ahí sí llevarlos con cierta periodicidad. Nosotros decimos programas que hacen 2 visitas al Santísimo, no puede ser. Pero con 2 visitas al Santísimo no le coges el gusto. Los chicos no le estás dando la oportunidad de cogerles el gusto. Y luego las visitas al Santísimo al principio tienen que ser guiadas, porque los chicos no saben cómo se hace, aunque se los diga según una catequesis. La primera tiene que ser guiada, en su momento ya les daremos el guión. Hay unos guiones muy bonitos para visitas 15 minutos con Jesús sacramentado. Luego hay otras mucho mejores, más prolongadas, la hora santa. Hay un montón de posibilidades, pero bueno, a los chicos no van a meter una hora santa porque vuelves loco, pues no. Eso será al final. En el retiro final les puedes meter una hora santa guiada, que es muy bonita. Inicialmente 15 minutitos, primero un poquito menos incluso, bueno, lo veremos en su momento, ¿ok? Entonces, decía, la participación en la vida de la iglesia, la comunidad parroquial. Por eso es tan importante 2 cosas, escúcheme bien. Uno, que está todo ahí, pero que me da la impresión de que muchos no lo están haciendo. Que el equipo de catequistas, antes de empezar la catequesis, el domingo en las misas, en todas las misas, tiene que ir el equipo de catequistas. Y el párroco tiene que anunciar y tiene que presentar al equipo de catequistas y decir que ustedes van a comenzar las catequesis de confirmación con estos muchachos y pedirle a la comunidad que rece. Todo eso está en las orientaciones. Y segundo, después de la primera catequesis, o si quieres de la segunda, esperando que llegue un poquito más, o hasta la tercera si quieres, pero no más, deben presentar a los catequizandos, deben presentarlos a toda la comunidad. Es decir, los catequizandos tienen que ir, ya no podemos decir que vayan a todas las misas de un solo domingo, lo que se llama la misa mayor. El párroco te dice cuál es, la misa donde va más gente, no la más propia de la parroquia, vamos a decir, la misa mayor. Y ahí tienen que ir todos y presentarlos a la comunidad. Son los hermanos que han comenzado su preparación este año. Si el año pasado no lo han hecho, dice los que han empezado su preparación el año pasado. Presentarlos a la comunidad, que los chicos y que la comunidad los aplauda y les hacen un ágape de acogida después de la misa. ¿Me entienden? Que se sientan acogidos por la comunidad.
Y luego, al principio no, cuidado, al principio poco a poco, paulatinamente. Luego tienen que ir asegurándose que los chicos vayan a la misa el domingo en la parroquia, que participe. Y ya, al final del primer año y en todo el ciclo, tienen que participar en todas las actividades importantes de la parroquia. El día de la parroquia, ¿me entienden, no? La misa no sé qué, la fiesta patronal, la fiesta familiar que algunos hacen, y en las actividades, en las liturgias de la arquidiócesis. Esto es fundamental, porque hay una presencia de Jesucristo muy importante en la comunidad parroquial y en la iglesia diocesana. El Vía Crucis y el Corpus Christi, fundamentalmente, creo que son los dos, ¿no es cierto? Y luego, a los de segundo año, estoy diciendo, muy importante, el Corso por la Vida. Que ya les anticipo que este año será el 30 de marzo. Sábado 30 de marzo en la tarde, no lo vamos a hacer en la mañana. En la tarde, no lo vamos a hacer en la mañana. ¿Ya? Y es muy importante, los de segundo año ya hay que meterlos en estas cosas. ¿Okay? Ahí, en la iglesia diocesana hay una presencia muy fuerte de Dios. Acá hay un montón de sitios libres, Muy bien. Luego, otra presencia de Dios está en los pobres. Por eso, dentro del programa, no sé si todos lo han visto, después que está la catequesis sobre las bienaventuranzas, si no me equivoco, empezando los mandamientos, por ahí no me acuerdo bien, ahí pedimos que cada catequizando haga una obra de caridad. Es muy importante esto. Es muy importante. ¿Por qué? Hacer una obra de caridad es encontrarse con un pobre, no ir a visitar a un asilo de perros, pues por favor, que alguno lo hace así. Yo se los he permitido por un año, hasta por 2, por el tercero ya no se puede. No sé si están aquí presentes, pero no puedes llevar a las chicas de tu colegio a visitar un asilo de perros. Las puedes llevar, por supuesto que sí, pero es distinto. ¿Entiendes? Es verdad que en el perro habrá cierto reflejo de la gloria de Dios. Los perritos abandonados nos sensibilizan. No está mal que lo hagan. Pueden hacerlo, pero eso no me vale como obra de caridad a la que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque hay una presencia de Dios en los pobres, en los enfermos. Y eso es lo que los chicos necesitan experimentar. Una visita a un hospital, conversan con los capellanes, se ponen de acuerdo, piden permiso al director y váyanse una tarde. Claro, no puedes llevar a 120 muchachos al hospital, tal vez, no lo sé. A lo mejor sí lo distribuyes por pabellones y por no sé qué, o se distribuyen en varios hospitales, hay clínicas privadas, en fin, no sé si me entiende, haciendo las gestiones, o visitar a pobres de la parroquia, una zona pobre de la parroquia, hacer una obra de caridad, el encuentro, porque ahí está presente Jesucristo. Esto es otro punto que el Papa Francisco insiste muchísimo, muchísimo. Tocar a un pobre, tocar a un enfermo, dice el Papa Francisco, es tocar a Jesucristo, tocarlo. Por eso el Papa Francisco dice, cuando es una limosna, no se te ocurra jamás coger y soltar las monedas para no ensuciarte. No, dice, le das el dinero en la mano y le coges la mano. Y si puedes, mejor todavía conversa un poquito con él. Porque un pobre no necesita solamente dinero, necesita también que lo trates como persona. ¿Me siguen? Esto es muy importante, porque hay una presencia de Jesucristo en los pobres. Muy bien, estupendo. Está más o menos claro esto, ¿no es cierto? Entonces, esta es la finalidad que tienen ustedes. Claro, si ninguno de ustedes nunca ha tenido un encuentro con Jesucristo en los pobres, entonces no sabrá cómo hacerlo. Importante que seas tú el primero. Yo este domingo, no, creo que fue el domingo pasado, sí, como tuve la Jornada Mundial del Enfermo, escribí un artículo, los que escribo todas las semanas, que salen en varios periódicos y también en el boletín, lo pueden encontrar en la página web del Arzobispado, el boletín no de este viernes último, sino del anterior, sobre la Jornada Mundial del Enfermo, y ahí cuento una experiencia, mi primera experiencia que tuve de encuentro con Jesucristo en un enfermo, una cosa que me transformó la vida, una cosa impresionante. Yo había vuelto recién a la iglesia y una persona que formaba parte del consejo pastoral de la parroquia, la que me metieron a mí rapidísimo, no sé por qué, pues lo había conocido ahí, nada más, la había visto 1 o 2 veces, y estaba con cáncer y al poquito tiempo
estaba hospitalizado y me fui a verle por hacer yo una obra de caridad, ¿no? Visitar a un enfermo, me pareció bueno ir a visitarlo y aproveché, estaba internado en un sitio cerca donde yo trabajaba y a la hora del almuerzo me fui a verle, aprovechando mi tiempo de refrigerio, en lugar de almorzar me fui a verle. Y cuento ahí, salí tan contento de esa visita que lo fui a ver todos los días, durante meses, hasta el momento que se murió. Lo acompañé a morirse, ya estaba en su casa. Al principio iba todos los días, en lugar de almorzar me iba a verle, aproveché ese refrigerio que tenía y me iba a verle. Luego lo pasaron a su casa y en la noche por el trabajo me iba a verle. Y así hasta que se murió. La noche que se murió estuve yo con él en su casa. ¿Por qué? Una cosa impresionante. Porque cada vez que estaba con él volvía lleno de vida. Yo no sabía por qué, lo he descubierto, lo he sabido después. Porque ahí estaba teniendo yo un encuentro con Jesucristo. Yo no lo sabía, solamente sabía una cosa, que volvía contento de estar con este hombre. Después de años me he enterado, ¿no? Claro, ahí estaba Jesucristo. Y había ahí algo que me venía como estar ante el Santísimo, que es una cosa que a mí también he practicado durante años, que me ha llenado de vida, horas ante el Santísimo, horas. Una cosa impresionante. Laico, no era cura, era laico, como ustedes, y trabajaba igual que ustedes. Me imagino que todos ustedes trabajan. Y trabajaba duro, pero unas cosas impresionantes. Ahí está. Y es interesante, si no han hecho la prueba, háganlo. Váyanse a visitar enfermos, métanse en un hospital. Siempre hay gente abandonada que nadie los visita. Anúncienle a Jesucristo. Ustedes como equipo pónganse de acuerdo, pueden ir 3 o 4, etcétera, ¿no? Es muy bonito esto. Muy bien, entonces hasta aquí hemos llegado, ¿de acuerdo? Con esta parte. Son 10 para las 8, vamos a terminar 8:30. ¿Seguimos o quieren descansar unos minutos? ¿Ah? A ver, los que quieren descanso levanten la mano. 10 minutos de descanso, pero en lugar de terminar 8:30 terminamos 8:40. No, nadie, ya. Entonces, seguimos. Oye, ¿qué capacidad tienen de escuchar? Yo estoy con la garganta fatal, ¿no? Ya se nota, ¿no? La garganta. Bueno, paciencia. ¿5 qué? No, yo estoy bien. Muy bien, entonces ahora quiero que veamos, vamos a ver, todos tienen el directorio general para la catequesis, me imagino, ¿no? No, qué desgraciados. Bueno, escúcheme bien, se llama así, Directorio General para la Catequesis. Ay. Ya, de la Congregación para el Clero del Vaticano, ¿no? Del año 1997. Pero está vigente hasta ahora. Ya les he contado en el encuentro anterior que yo formo parte de otro organismo del Vaticano que se llama el Consejo Internacional para la Catequesis. Y estamos trabajando en un nuevo directorio. Lo tenemos ya bastante avanzado, luego hay que pasarlo por todos los dicasterios, todo un lío, demorará años, ¿no? Pero preparando este nuevo directorio, con algunos ajustes en base al magisterio del Papa Francisco, el magisterio de Benedicto XVI, de Juan Pablo II, porque esto es de 1997, Juan Pablo II todavía siguió hasta el 2004, luego Benedicto XVI. Entonces estamos actualizándolo en base a esos magisterios, pero hemos visto que este directorio todavía está muy actual, ¿eh? Muy actual. Y entonces quería, esto es bueno, que yo no sé si lo venden en Acaya, la librería del arzobispado, pueden acercarse y si no lo venden, le dicen a la encargada, a la señora Naní, que me avise para hacer un pedido, no sé dónde, pero lo sacamos de donde sea. ¿Ok? Aunque se lo traemos de fuera, yo no sé si en el Perú hay, ¿ok? Tal vez en las Paulinas también, no lo sé, pero en todo caso, si no hay en las Paulinas ni en Acaya, le avisan a la señora Naní de Acaya, el bazar de Acaya conocen, ¿no? En la calle de San Francisco, ¿no? La cuadra 1. Y que me avise y hacemos el pedido. Pero también me imagino que pueden bajar por internet, ¿no? Eso ya está colgado en internet, ¿ok? Entonces se llama Directorio General para Catequesis. Y vamos a
a leer algunos números, les quiero leer algunos números que nos ayuden en esta, digamos, formación de base. Lo que yo estoy haciendo con ese primer encuentro y este es componer la base, el fundamento, para luego poder desarrollar las catequesis, porque el fundamento de lo que es el catequista, lo que es la iniciación cristiana, esto es, repito, fundamental para que podamos entender bien nuestro ministerio y de qué se trata lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, fíjense, el número 53 del directorio, pueden ir tomando nota, luego lo leen ustedes. Dice así, ¿no? Dice así. Dice, la fe cristiana es ante todo conversión a Jesucristo, adhesión plena y sincera a su persona y decisión de caminar en su seguimiento. ¿Ven? Esto de aquí. Adhesión a la persona de Cristo. Adhesión a la persona y decisión de seguirlo a través de todo lo que Él nos ha enseñado. Y sigue diciendo, esto estoy leyendo cosas que ya les he explicado. La fe es un encuentro personal con Jesucristo. Esto es la fe. Un encuentro, es el fruto de un encuentro personal con Jesucristo, que nos lleva a hacernos discípulos suyos, de modo tal que lleguemos a pensar como Él, fíjense, pensar como Él, juzgar como Él, juzgar, porque Jesucristo también juzga, se hace un juicio de las cosas, eso se llama discernimiento, juzgar, y vivir como Él vivió. Esto es el cristiano. Piensa como Jesucristo, juzga como Jesucristo, vive como Jesucristo. No es un huevo frito. Y de esa manera, el creyente, el que se adhiere así a Jesucristo y lo sigue, se une a la comunidad de los discípulos y hace suya la fe de la iglesia. Es decir, viene la vida comunitaria. No se puede seguir a Jesucristo por la libre, sino dentro de la comunidad eclesial. Este sí a Jesucristo, plenitud de la revelación del Padre, encierra en sí una doble dimensión: la entrada confiada a Dios y el asentimiento cordial a todo lo que Él nos ha revelado. Estas dos cosas otra vez. Creer pues entraña una doble referencia a la persona de Cristo y a la verdad que Él nos ha revelado. Son las dos cosas. Por eso, Cristo sí, la iglesia no, es un absurdo, hermanos. O sí, yo creo en Jesucristo y soy miembro de la iglesia, pero esto sí lo tomo y esto no. Estoy de acuerdo con esto, pero con esto no. Entonces, perdona, no estás en plena comunión con la iglesia. Y atentos con esto. ¿Por qué? Porque hoy día, lamentablemente, hay mucho de esto. El Papa hace 2 o 3 días ha hecho una cosa estupenda. En la iglesia no existe el self-service. ¿Saben lo que es el self-service? En italiano se dice el fai da te, o sea, como si la iglesia te pusiera un buffet. ¿Me siguen? Las verdades que te enseña la iglesia y tú escoges lo que sí quieres, lo coges, y lo que no quieres, no lo coges. ¿Se entiende eso? El autoservicio, ¿han ido alguna vez? ¿Cómo se llama? Los buffets, ¿no? Algunos restaurantes que hacen eso, ¿no? Te ponen, pagas una cantidad y te puedes servir lo que quieres y lo que no quieres lo dejas. ¿Se entiende esta figura que usaba el Papa? Y el Papa, que eso se usa mucho en otros países, sobre todo en Europa. Y el Papa lo dice hace 2 o 3 días. Dice, el cristianismo no es un fai da te, no es yo me sirvo lo que me provoque y lo que me... No. El cristianismo es un paquete. La verdad revelada, hermanos, es un paquete. Y me adhiero a ese paquete o no me adhiero a ese paquete. Y si no me adhiero a ese paquete, no me estoy adhiriendo totalmente a Jesucristo. Estoy tratando de hacer una chanfaina, ¿me entiende? ¿Cómo se llama esa comida que se hace con lo que sobra el día anterior? ¿Ah? Un calentado. Los seminaristas saben de eso. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. Porque hay gente que dice, sí, todo estupendo, pero la iglesia debería aprobar el matrimonio gay. No puede aprobar el matrimonio gay. Dice, yo estoy de acuerdo con todo, menos con que la iglesia no permite el matrimonio gay. Yo estoy de acuerdo con todo, menos con que la iglesia no permite los anticonceptivos, porque no te has enterado de nada, pues.
No te has enterado de lo que es el matrimonio, no te has enterado de lo que es la apertura de la vida, etcétera, de lo que es la participación con Dios en la creación. Entonces no te has adherido, no te has enterado. Esto es muy importante. La adhesión plena a la verdad que Jesucristo nos ha revelado. Sigue el número 55. La fe lleva consigo un cambio de vida. Fíjense lo que les decían antes. Una transformación profunda del corazón. Esto es lo que te concede el acto de fe. Tu corazón se transforma. Es una cosa impresionante, hermanos, experimentar en el proceso de la vida cómo tu corazón se va transformando. Uno se encuentra con esta transformación. No es que se la busca, no es que la hace él. Uno se encuentra que su corazón se va transformando y dice, ¿cómo puede ser posible? Antes no podía yo vivir sin esto y hace años que ya nada. Una cosa impresionante. ¿Cómo me puede salir a mí esto? De amar, de perdonar, de no juzgar, de ponerle otra mejilla. ¿Cómo puedo dormir tranquilo? Con tantos problemas antes no podía dormir. Me agobiaba el dinero, me agobiaba los exámenes, me agobiaba no sé qué, me agobiaba todo. Antes era un inseguro, no era capaz de nada. Y ahora, ¿de dónde viene esto? La transformación del corazón. Es impresionante. Y la transformación de la mente. Tu mente va cambiando, vas razonando de un modo distinto. Todo lo comienzas a ver claro. Es una cosa impresionante cómo todo se te aclara. Es realmente impresionante. Esto es una obra de Dios. Es una obra de Dios en la vida del cristiano. Hace así que el creyente vive esa nueva manera de ser, de vivir y de vivir juntos en la comunidad que inaugura el Evangelio. Y esto se manifiesta en todos los niveles de existencia, en la vida interior de adoración, en la acogida de la voluntad divina, adherirte a Dios en la historia que Dios te va marcando, en la participación activa en la misión de la iglesia, en la vida matrimonial y familiar, en el ejercicio de la vida profesional, en el desempeño de las actividades económicas, sociales y políticas. La fe y la conversión brotan del corazón. Brota, es de dentro que brota, es una cosa impresionante. De lo más profundo de la persona humana, afectándola por entero. Al encontrar a Jesucristo y adherirse a Él, el ser humano ve colmadas sus aspiraciones más hondas, encuentra lo que siempre buscó y además de manera sobreabundante. Ves colmadas todas tus aspiraciones colmadas. ¿Cuánta gente vive frustrada? Es impresionante. ¿Y cuántos de nosotros podemos estar aquí frustrados? Feo. No es lo que Dios quiere para ti. Lo que Dios quiere es que tú encuentres colmadas tus aspiraciones más profundas. Y Él es capaz de hacerlo porque Él es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Nada. Que vivas pleno, una vida plena. Como tantas veces les digo, ¿cómo estás ahí? ¿No? Como para el tiempo. Con las boquitas siempre para abajo. ¿Han hecho el ejercicio que les he dicho? No. Les dije la vez pasada, cuando vayan por la calle miren a la gente. Ya les he dicho, hagan el ejercicio, aprendan a discernir, aprendan. Ojo de lince tiene el cristiano. Vean, analicen a la gente. Con su boquita así, así, pobrecito. Sube el dólar, se le sube la boquita. Baja el dólar, se le baja la boquita. La AFP, no sé qué. Ahora están todos en crisis porque la AFP han perdido. Ahí ellos de idiotas que le dan la plata a esa AFP. Una tontería. Muy bien. La fe responde a esa espera, a menudo no consciente, pero siempre limitada por conocer a Dios. Ahora, la fe solo puede nacer en el fondo del corazón como fruto de la gracia. Y por eso es tan importante la gracia que se transmite a través de la predicación y a través de los sacramentos y de esos encuentros con Jesucristo, como les he dicho hace un momento. Seguimos. Pasamos a otro número. Muy bien, ahora pasamos a otro número que se llama así. La catequesis al servicio de la iniciación cristiana, número 65. Dice así: los que se han convertido a Jesucristo, o sea, esa primera adhesión a Jesucristo, cuando los invitas a las catequesis de confirmación, han de ser educados en la fe por las catequesis. La catequesis
al recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, especialmente el bautismo, confirmación y Eucaristía, fíjense lo que dice: los que han sido educados en la fe por las catequesis, si han sido bien educados, bien preparados, al recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la Eucaristía y la confirmación, escuchen, si lo han hecho bien, ¿en qué se nota? En que son liberados del poder de las tinieblas. Muertos, sepultados y resucitados con Cristo, reciben el espíritu de hijos y celebran con el pueblo de Dios el memorial de la muerte y resurrección del Señor. Liberados del poder de las tinieblas. Esto es muy importante. Esto es un cristiano. Un cristiano es uno que está liberado del poder del demonio. El demonio no tiene poder sobre el cristiano. El pecado no tiene poder, dice San Pablo también. Hemos sido rescatados, lo decía la vez pasada, de la esclavitud del demonio, del pecado, rescatados por la sangre de Cristo. De modo tal que el demonio no tiene poder sobre ti. Es una cosa impresionante. No, tú tienes, dice Jesucristo, manda a la iglesia a través de los apóstoles, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, ¿no? Y los que crean, entonces en esto se notarán que creen, tomarán veneno y no les hará daño. Cogerán a las serpientes, el demonio, la serpiente del Génesis, y no les picará, no los matará. Esto es el cristiano. El cristiano es uno sobre el cual el demonio no tiene poder. Hemos sido liberados, así como Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del demonio. Hemos sido liberados, el demonio no tiene poder sobre nosotros. Y esto no significa que seamos impecables. Algunas batallas las podemos perder en el combate contra el demonio, que es la vida cristiana. Que el demonio nos tienta desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos. Mientras más te encuentres con Jesucristo, el demonio más se mete contigo. Decía no sé qué santo, decía, a los paganos, el demonio no se mete con ellos. ¿Saben por qué? Porque el hombre tiene tres enemigos. ¿Saben cuáles son? Mundo, demonio y carne. A los paganos, les basta con la carne. ¿Me entiendes? Les basta con la carne. Son esclavos de la carne. El demonio los tiene esclavizados a través de las pasiones de la carne, porque no les gusta sufrir, no pueden sufrir, no tienen capacidad. Y entonces la carne los domina. La carne es horrible, vivir esclavo de la carne, de las pasiones de la carne, sin poder negarte ni un poquito, nada. Horrible, no puedes hacer un ayuno, te mueres. La abstinencia de los viernes, por supuesto que te la saltas por el aro. No ayunas ni para el miércoles de ceniza, ni para el viernes santo, ni para el sábado de gloria, ni para el domingo de resurrección. No ayunas nunca. Impresionante, porque no pueden, perdónenme, creo que aquí somos todos adultos, o sea, no pueden ir contra las pasiones de la carne.